Hoy quiero compartir contigo algo que puede cambiar tu vida para siempre. Quiero hablarte de un hombre que lo tenía todo para fracasar. Un pescador impulsivo que negó a Cristo 3 veces en la noche más oscura de su existencia y que, sin embargo, se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Quiero hablarte de Pedro, el primer papa, el hombre que caminó sobre las aguas y que se hundió por su propia duda, el discípulo que cortó la oreja de un soldado para defender a su maestro y que pocas horas después juró no conocerlo. Si te has sentido alguna vez indigno del amor de Dios, si has fallado cuando más querías estar firme, si has dudado de tu propia fe en los momentos más críticos, entonces la historia que voy a contarte hoy es para ti, porque Pedro nos enseña algo que el mundo necesita escuchar desesperadamente: que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los llamados. Quédate conmigo hasta el final, porque al terminar este relato descubrirás el secreto que transformó a un pescador cobarde en el pilar más firme de la fe cristiana. Y ese mismo secreto puede transformar tu vida hoy mismo. Antes de continuar, quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia toca tu alma, si sientes que necesitas escuchar sobre la misericordia infinita de Dios y sobre cómo Él puede usar nuestras debilidades para manifestar su gloria, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún relato de fe. Y sobre todo, tú comparte este video con esa persona que sabes que necesita escuchar que nunca es tarde para volver a empezar, que nuestros errores no definen nuestro destino cuando los ponemos en las manos de Dios. Déjame también un comentario contándome qué parte de la vida de San Pedro te ha tocado más profundamente, o simplemente escribe una oración por todos los que estamos aquí, buscando fortalecer nuestra fe. Ahora sí, acompáñame en este viaje al corazón de uno de los hombres más extraordinarios que han caminado sobre esta tierra. Simón, ese era su nombre original, Simón Bar Jonás, que significa Simón hijo de Jonás. Nació en un pequeño pueblo de pescadores llamado Betsaida, en las orillas del mar de Galilea, probablemente en los primeros años de nuestra era. Imagina por un momento ese lugar: casas modestas de piedra y barro, o calles estrechas donde el olor a pescado fresco se mezclaba con el polvo del camino, barcas amarradas en la orilla esperando la siguiente jornada de pesca. La vida de un pescador en aquellos tiempos no era romántica como a veces la pintamos, era dura, agotadora, marcada por el trabajo manual desde antes del amanecer hasta que caía la noche. Las manos de Simón eran manos curtidas por las redes, encallecidas por las cuerdas, manchadas por las escamas y la sal. Era un hombre robusto, de complexión fuerte, como correspondía a alguien que pasaba sus días luchando contra las olas y arrastrando redes pesadas. Pero Simón no era un hombre cualquiera. Desde joven se distinguía por algo particular: su temperamento apasionado, su forma impetuosa de actuar, su tendencia a hablar antes de pensar. Era el tipo de hombre que cuando creía en algo, lo defendía con toda su fuerza, que no conocía medias tintas, que se lanzaba de cabeza a las situaciones sin medir siempre las consecuencias. Y quizás precisamente por eso, porque su corazón ardía con una intensidad particular, Dios lo tenía en sus planes desde antes de la fundación del mundo. ¿No te parece maravilloso? Ese pescador rudo, ese hombre impulsivo que a veces metía la pata hasta el fondo, estaba destinado a sostener las llaves del reino de los cielos. Simón estaba casado, vivía con su esposa y su suegra en Cafarnaúm.
otro pueblo pesquero, no muy lejos de Betsaida. Trabajaba en sociedad con su hermano Andrés y con otros pescadores de la zona, entre ellos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Eran compañeros de faena, compartían las buenas y las malas, celebraban juntos cuando las redes venían llenas y se consolaban mutuamente cuando volvían vacías. La vida transcurría con esa mezcla de rutina y de incertidumbre que caracteriza el oficio de la pesca. Nunca sabes si mañana tendrás una captura abundante o si volverás con las manos vacías. Pero Simón era un hombre de fe, criado en la tradición judía, conocedor de las Escrituras, aunque no fuera un erudito, un hombre que acudía a la sinagoga y que esperaba, como todos los judíos piadosos de su tiempo, la llegada del Mesías prometido. Y fue precisamente su hermano Andrés quien le cambiaría la vida para siempre. Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista, ese profeta extraordinario que predicaba en el desierto y bautizaba en las aguas del Jordán, anunciando que el reino de los cielos estaba cerca. Un día, mientras Andrés estaba con el Bautista, Juan señaló a un hombre que pasaba y dijo aquellas palabras que quedaron grabadas para la eternidad. «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Andrés y otro discípulo siguieron a ese hombre, pasaron el día con él, y cuando Andrés volvió a buscar a su hermano Simón, le dijo con una emoción que no podía contener: «Hemos encontrado al Mesías». ¿Te imaginas ese momento? ¿Te imaginas la mezcla de escepticismo y esperanza que debió sentir Simón cuando su hermano le dijo esas palabras? Los judíos llevaban siglos esperando al Mesías. Generaciones enteras habían vivido y muerto con esa esperanza en el corazón. ¿Cómo podía ser que ahora, justamente ahora, en su tiempo, en su pequeño rincón del mundo, el ungido de Dios hubiera aparecido? Pero Andrés insistió, y Simón, con esa mezcla de curiosidad y de impulso que lo caracterizaba, aceptó ir a conocer a ese hombre. Y entonces sucedió el encuentro que marcaría el resto de su existencia. Cuando Simón llegó ante Jesús de Nazaret, antes de que pudiera decir una sola palabra, antes de que pudiera presentarse o explicar quién era, Jesús lo miró fijamente a los ojos y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, la roca». En arameo, Cefas, en griego, Petros, en español, Pedro, la roca. Jesús le cambió el nombre en ese primer encuentro, y en el mundo antiguo cambiar el nombre de alguien significaba cambiarle el destino, darle una nueva identidad, una nueva misión. Pero piénsalo bien, ¿no te parece desconcertante? ¿Por qué llamar roca a un hombre que se caracterizaba precisamente por lo contrario? Por su inestabilidad emocional, por sus cambios de ánimo, por su impulsividad. Era como llamar manso a un león o paciente a un volcán a punto de erupcionar. Y sin embargo, ahí está el misterio y la belleza de cómo obra Dios. Jesús no llamó a Simón roca por lo que era en ese momento, sino por lo que llegaría a ser por la gracia divina. Le dio un nombre profético, un nombre que era al mismo tiempo una promesa y un desafío. Dios nos ve no como somos, sino como podemos llegar a ser, cuando nos entregamos completamente a su voluntad. Después de ese primer encuentro, Simón volvió a su vida de pescador. No abandonó inmediatamente todo para seguir a Jesús. Pasó un tiempo, quizás varios meses, en los que probablemente pensaba una y otra vez en ese encuentro extraordinario, en esa mirada penetrante de Jesús y en ese nombre nuevo que resonaba en su corazón: Pedro, la roca. Hasta que un día, mientras lavaba las redes después de una noche agotadora
y completamente infructuosa de pesca, vio a Jesús de nuevo. El maestro estaba en la orilla, rodeado por una multitud que lo apretujaba para escuchar su enseñanza. Jesús se subió a la barca de Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla para poder hablar a la gente desde allí. Simón obedeció, y desde la barca, meciéndose suavemente en las aguas del lago, escuchó a Jesús enseñar con una autoridad que nunca había escuchado antes. No hablaba como los escribas y fariseos que recitaban la ley de memoria, sino como alguien que conocía íntimamente el corazón de Dios y podía revelar sus secretos con palabras sencillas que tocaban el alma. Cuando terminó de hablar, Jesús se volvió hacia Simón y le dijo algo completamente absurdo desde el punto de vista de un pescador experimentado. Boga mar adentro y echa las redes para pescar. Ahora tienes que entender lo que Jesús estaba pidiendo. Habían pasado toda la noche pescando, que es cuando los peces suben a la superficie y las redes pueden capturarlos mejor. Habían echado las redes una y otra vez, sin conseguir nada, absolutamente nada. Estaban cansados, frustrados, listos para irse a casa a descansar. Y ahora venía este carpintero de Nazaret, que no sabía nada de pesca, y les decía que echaran las redes de nuevo, y en pleno día, cuando cualquier pescador sabe que es casi imposible conseguir algo. La reacción natural de Simón hubiera sido decir que no, explicarle amablemente que no así no funcionaba la pesca. Y de hecho, algo de eso transparenta su respuesta. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero entonces algo sucede en el corazón de Simón. A pesar de la lógica, a pesar de su experiencia, a pesar de su cansancio, añade unas palabras que revelan el comienzo de una fe que apenas está despertando. Pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra. No porque tenga sentido, no porque yo lo entienda, no porque mi experiencia me diga que va a funcionar, sino porque tú lo dices, porque confío en tu palabra. Y amigo mío, amiga mía, aquí hay una lección profundísima para nosotros. La fe a veces nos pide hacer cosas que no tienen sentido desde la lógica humana, lanzarnos a lo imposible simplemente porque Dios lo ha pedido, confiar en su palabra cuando todas las circunstancias nos dicen lo contrario. Simón echó la red, y lo que sucedió a continuación desafió todas sus expectativas. La red se llenó de peces, tantos peces que comenzaba a romperse por el peso. Tuvieron que llamar a sus socios de la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y llenaron ambas barcas hasta el punto de que casi se hundían. Era una pesca milagrosa, sobrenatural, una manifestación del poder divino que operaba a través de Jesús. Y en ese momento, Simón Pedro tuvo una revelación fulminante. No estaba ante un simple maestro o profeta. Estaba ante alguien que tenía poder sobre la naturaleza misma, ante alguien que con una palabra podía cambiar las leyes que regían el mundo. ¿Y sabes qué hizo Pedro en ese momento? No saltó de alegría por la pesca extraordinaria que acababa de conseguir. No se puso a calcular cuánto dinero sacaría de vender todos esos peces. No, uno se arrojó a los pies de Jesús y le dijo con un corazón quebrantado: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Es uno de los momentos más hermosos y reveladores del Evangelio. Pedro reconoce su propia indignidad ante la santidad de Cristo. En presencia de la pureza absoluta, de la luz divina, Pedro es consciente de sus propias tinieblas, de su propio pecado. Y por eso le pide a Jesús que se aleje, porque siente que no merece estar cerca de alguien tan santo. ¿No te has sentido así alguna vez en tu propia vida?
¿No has experimentado esos momentos en los que la gracia de Dios toca tu corazón de una manera tan poderosa que lo único que puedes hacer es reconocer tu propia pequeñez, tu propia indignidad? Yo sí lo he sentido. He tenido momentos en mi vida en los que la misericordia de Dios me ha golpeado con tanta fuerza que me he puesto de rodillas, sintiéndome completamente inmerecedor de su amor. Y eso es exactamente lo que le pasó a Pedro en esa barca, rodeado de peces, ante la presencia abrumadora del Hijo de Dios. Pero escucha cómo responde Jesús. No se aparta, no dice: «Tienes razón, eres demasiado pecador para estar conmigo». No, con una ternura infinita le dice: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Jesús no rechaza a Pedro por su pecado, lo llama, lo transforma, le da una misión. Le dice que ese mismo impulso que ponía en tirar de las redes, esa misma pasión que dedicaba a su oficio, ahora lo va a dedicar a algo infinitamente más grande, a pescar almas para el reino de Dios, a rescatar a los hombres y mujeres de las aguas turbulentas de este mundo y traerlos a la barca de la salvación. Y entonces, en un acto de radical abandono que todavía hoy me deja sin aliento cuando lo medito, Pedro y sus compañeros llevaron las barcas a tierra, dejaron todo, absolutamente todo, y siguieron a Jesús. Dejaron las redes, dejaron las barcas llenas de peces, dejaron su medio de vida, su seguridad económica, su futuro predecible. Lo dejaron todo por seguir a un maestro itinerante que no tenía dónde recostar la cabeza. Y aquí, querido oyente, está una de las grandes preguntas que la vida de Pedro nos plantea. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por Cristo? No solo en teoría, no solo en nuestras oraciones bonitas, sino en la práctica concreta de nuestras vidas. ¿Qué estamos dispuestos a abandonar? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para seguir la voz de Jesús cuando nos llama? Comenzó entonces para Pedro una época extraordinaria de su vida. Durante aproximadamente 3 años caminó junto a Jesús por los polvorientos caminos de Palestina, siendo testigo de milagros que desafiaban toda explicación, escuchando enseñanzas que revolucionaban toda la comprensión religiosa de la época, observando día tras día cómo el Maestro trataba a pecadores y justos, a pobres y ricos, a judíos y gentiles, con la misma compasión infinita. Pedro vio a Jesús sanar a leprosos con un toque, devolver la vista a ciegos con una palabra, expulsar demonios con su autoridad divina. Lo vio multiplicar panes y peces para alimentar a miles, calmar tempestades con un gesto de su mano, resucitar muertos, devolviéndoles el aliento de vida. Y cada milagro, o a cada enseñanza, cada gesto de Jesús, iba moldeando el corazón de ese pescador impetuoso, iba transformando lentamente la roca quebradiza en roca sólida. Pero Pedro no era simplemente uno más de los discípulos. Muy pronto quedó claro que junto a Santiago y Juan formaba un círculo íntimo, los 3 discípulos más cercanos a Jesús, aquellos que el Maestro llevaba consigo a los momentos más importantes. Fueron estos 3 quienes acompañaron a Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo, presenciando cómo el Señor tomaba la mano de la niña muerta y le decía: «Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate». Y la niña abrió los ojos y se levantó, y sus padres lloraban de alegría ante el poder del Dios de la vida que vence a la muerte. Pedro estuvo ahí, viendo con sus propios ojos cómo la muerte misma retrocedía ante la autoridad de Cristo. Fueron estos 3 también quienes subieron con Jesús a una montaña alta para orar y presenciaron lo que conocemos como la transfiguración, uno de los momentos más extraordinarios de toda la historia bíblica. Mientras Jesús oraba,
Su apariencia cambió. Su rostro brilló como el sol. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, de una blancura que ningún lavador sobre la tierra podría lograr. Y aparecieron junto a él Moisés y Elías, los grandes profetas de Israel, conversando con Jesús sobre lo que estaba por cumplirse en Jerusalén. Los 3 discípulos cayeron rostro en tierra, aterrorizados y maravillados al mismo tiempo ante esta manifestación de la gloria divina. Y Pedro, fiel a su carácter impulsivo, fue el primero en hablar. Sin saber bien qué decir, propuso: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías». Quería quedarse ahí, en ese momento de gloria. No quería bajar de la montaña. No quería volver a la realidad dura de abajo. ¿Quién lo hubiera querido? Pero entonces una nube los cubrió, y de la nube salió una voz, la voz del Padre Eterno, que declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Era la confirmación divina de la identidad de Jesús, el testimonio del mismo Dios Padre sobre la misión del Hijo. Y ese testimonio iba a ser fundamental para Pedro en los días oscuros que vendrían, cuando todo pareciera perdido y la fe de los discípulos tambaleara hasta casi quebrarse. Pero quizás el momento más determinante en la vida de Pedro, el momento que define toda su misión futura, sucedió en Cesarea de Filipo. Jesús había llevado a sus discípulos a esa región apartada, o lejos de las multitudes, y allí les hizo una pregunta: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?». Los discípulos comenzaron a dar las respuestas que escuchaban. Unos decían que era Juan el Bautista resucitado, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Todas respuestas respetuosas, todas reconociendo en Jesús algo especial, pero ninguna acertando en la verdad completa. Entonces Jesús les hizo la pregunta crucial, la pregunta que resuena a través de los siglos hasta llegar a nuestro propio corazón. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Fue Pedro quien habló, y sus palabras cambiaron la historia. Con una certeza que sólo podía venir de una revelación divina, declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». No un profeta más, no un maestro extraordinario, no simplemente un hombre santo. El Cristo, el Mesías esperado, y el ungido de Dios, el mismo Hijo del Dios viviente. Era la confesión de fe más completa que se había hecho hasta ese momento sobre la identidad de Jesús. Y la respuesta de Jesús fue solemne y trascendental: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Jesús le está diciendo a Pedro: «Esto que acabas de decir no lo has sacado de tu propio entendimiento, no es producto de tu reflexión o de tu sabiduría humana. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». ¿Te das cuenta de la magnitud de estas palabras? Jesús está fundando su iglesia, no sobre un edificio, no sobre una institución humana abstracta, sino sobre una persona concreta, sobre Pedro, la roca. Le está dando las llaves del reino, que en el lenguaje de la época significaba darle autoridad plena, hacerlo mayordomo de la casa de Dios. Le está dando el poder de atar y desatar, es decir, de legislar, de gobernar, de conducir al pueblo de Dios. Es un momento de importancia colosal, porque Jesús está estableciendo el principio de unidad visible de su iglesia, o está creando una estructura jerárquica
que asegurará que su mensaje llegue intacto a través de los siglos. Pero justo después de este momento de gloria, apenas unos versículos después en el Evangelio, vemos otra vez la complejidad, la humanidad de Pedro. Jesús comienza a explicarles a sus discípulos que debe ir a Jerusalén, que debe sufrir mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que debe ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, que momentos antes había recibido el elogio más alto de Jesús, ahora lo toma aparte y comienza a reprenderlo. «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Parece una reacción comprensible, ¿verdad? Pedro amaba a Jesús, no quería que sufriera, no podía aceptar la idea de que su maestro fuera entregado a la muerte. Pero Jesús se vuelve y le dice con una severidad que debió helar el corazón de Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». ¿Satanás? ¿Al mismo Pedro que momentos antes había sido bendecido por su confesión de fe? Sí, porque Pedro, sin darse cuenta, estaba haciendo el juego del enemigo. Estaba intentando apartar a Jesús del plan de salvación que requería su muerte redentora en la cruz. Estaba pensando con lógica humana, queriendo salvar a Jesús del sufrimiento, sin entender que precisamente, a través de ese sufrimiento, vendría la redención del mundo. Y aquí está una lección crucial para todos nosotros. Podemos pasar de la luz a la oscuridad en un instante si dejamos que nuestros pensamientos humanos, nuestros deseos naturales, de nuestra lógica mundana reemplacen la voluntad de Dios. Podemos ser instrumentos de Dios en un momento y obstáculos en el siguiente. Por eso necesitamos vigilancia constante, discernimiento continuo, humildad para reconocer que nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos sus pensamientos. Pero Jesús no rechazó a Pedro por este error. Lo corrigió, sí, con firmeza, pero no lo apartó de su lado. Y poco tiempo después, vemos a Pedro involucrado en otro momento extraordinario, un momento que muestra tanto su fe como su debilidad. Ambas cosas entrelazadas de una manera que es profundamente humana y profundamente aleccionadora. Los discípulos estaban en una barca en medio del mar de Galilea, y era de noche. El viento era contrario, las olas golpeaban la barca y remaban con dificultad. Jesús no estaba con ellos, había subido solo a un monte a orar. Pero a la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la madrugada, cuando el cansancio y el miedo los tenían agotados, vieron una figura que caminaba sobre las aguas hacia ellos. El terror se apoderó de ellos, pensando que era un fantasma, y gritaron de miedo. Pero Jesús les habló inmediatamente: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Y entonces Pedro, siempre impetuoso, siempre el primero en lanzarse, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús respondió con una sola palabra: «Ven». Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Déjame repetir eso, porque a veces no nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos leyendo. Pedro caminó sobre el agua. Un ser humano de carne y hueso, con el mismo peso y la misma densidad que tú y yo, caminó sobre la superficie del mar embravecido. ¿Cómo es eso posible? Por la fe, por mantener su mirada fija en Jesús, por confiar en la palabra del Maestro que le había dicho: «Ven». Pero luego, al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Su mirada se desvió de Jesús hacia las circunstancias amenazantes que lo rodeaban. Y en el momento en que el miedo reemplazó a la fe,
En el momento en que las olas se volvieron más reales para él que la presencia de Cristo, comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó. Y Jesús inmediatamente extendió su mano y lo sostuvo, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio es un resumen perfecto de toda la vida espiritual de Pedro y de la nuestra también. Pedro tiene la audacia de salir de la barca cuando todos los demás se quedan adentro, y tiene fe para dar el primer paso sobre las aguas. Pero cuando centra su atención en las dificultades en lugar de mantenerla en Cristo, comienza a hundirse, y sin embargo, incluso en su hundimiento, sabe a quién clamar. Sabe que solo Jesús puede salvarlo. Y Jesús está ahí, siempre está ahí, extendiendo su mano para levantarnos cada vez que comenzamos a hundirnos por nuestra falta de fe. Los meses pasaban y la tensión iba en aumento. Jesús había entrado en conflicto abierto con las autoridades religiosas de Israel. Los fariseos y escribas lo acechaban, buscaban la manera de atraparlo en sus palabras, de encontrar una acusación que pudieran usar contra él. Y Jesús, sabiendo que su hora se acercaba, comenzó a hablarles más claramente a sus discípulos sobre lo que estaba por venir. Les habló de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Pero los discípulos no entendían o no querían entender. Les parecía imposible que su maestro, que había demostrado tanto poder, pudiera ser derrotado por sus enemigos. Llegó la fiesta de la Pascua, y Jesús fue a Jerusalén con sus discípulos para celebrarla. La ciudad estaba llena de peregrinos que habían venido de todas partes. Había una atmósfera de expectativa, de tensión contenida. Algunos esperaban que Jesús aprovechara la Pascua para declararse abiertamente como el Mesías, para iniciar una rebelión contra Roma, para restaurar el reino de Israel. No entendían que su reino no era de este mundo, que su trono sería una cruz, que su corona sería de espinas. Jesús preparó una cena para celebrar la Pascua con sus discípulos. Fue en esa cena, la que ahora llamamos la Última Cena, o donde sucedieron acontecimientos de una trascendencia infinita. Estaban recostados alrededor de la mesa, siguiendo la costumbre de la época, cuando Jesús se levantó, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla. Cuando llegó a Pedro, éste se resistió con vehemencia. «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». No podía aceptar que su maestro, a quien había confesado como el Hijo de Dios, se rebajara a hacer el trabajo de un esclavo lavándole los pies. «No me lavarás los pies jamás», declaró con toda la fuerza de su carácter. Pero Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Y ahí vemos otra vez la reacción extrema de Pedro, pasando de un extremo al otro. «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús les estaba dando una lección de humildad, de servicio, de amor. «Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Les estaba enseñando que en su reino el más grande es el que sirve, que el liderazgo no es dominio sino servicio, que seguirlo a él implica tomar la toalla y el recipiente, agacharse ante los demás, lavar sus pies, tanto literal como metafóricamente. Y luego, durante esa misma cena, Jesús instituyó el sacramento más sagrado de nuestra fe. Tomó pan, lo bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó una copa de vino, dio gracias, y se la pasó diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, y que por muchos
es derramada para remisión de los pecados. En ese momento estaba instituyendo la Eucaristía, el sacramento por el cual él mismo se quedaría presente en medio de su iglesia hasta el fin de los tiempos. Pedro comulgó de ese pan y de esa copa, sin entender completamente todavía el misterio profundo de lo que estaba sucediendo. Pero entonces Jesús dijo algo que heló el corazón de todos: «Uno de vosotros me va a entregar». Los discípulos se miraron unos a otros con consternación. ¿Quién podría ser capaz de tal traición? Comenzaron a preguntarle uno por uno: «¿Soy yo, Señor?». Y Jesús señaló que sería uno de los que mojaba el pan con él en el plato. Era Judas Iscariote, el tesorero del grupo, quien ya había pactado con los principales sacerdotes entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Cuando Judas salió a la noche para consumar su traición, Jesús les dijo a los demás: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre». Y entonces les advirtió algo más: «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». Todos lo abandonarían en su momento de mayor necesidad. Pedro, siempre el primero en hablar, protestó con vehemencia: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Estaba completamente convencido de su propia lealtad, de su propia fuerza, de su propio valor. Había demostrado su amor al Maestro tantas veces, había dejado todo por seguirlo. ¿Cómo iba a abandonarlo ahora? Pero Jesús lo miró con una mezcla de ternura y de tristeza y le dijo: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Le estaba anunciando que venía una prueba terrible, un zarandeo que lo sacudiría hasta los cimientos de su ser. Pero también le estaba prometiendo que oraría por él, que su fe no se extinguiría completamente, y que después de la caída vendría la restauración y una misión renovada. Pero Pedro insistió con más fuerza todavía: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Y Jesús, con una precisión que debió atravesar el corazón de Pedro como una espada, respondió: «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces». 3 veces, no una, sino 3 veces, como para deshacer, en cierto sentido, las 3 confesiones de amor que Pedro le haría después de la resurrección. Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar, o sabía que la presunción de Pedro, su confianza en sus propias fuerzas, lo llevaría a una caída estrepitosa. Y sin embargo, no lo rechazó. No le dijo: «Entonces no seas mi discípulo». Número. Le anunció su caída, pero también su restauración. Porque ese es el corazón de Dios. Conoce nuestras debilidades, sabe exactamente cómo y cuándo vamos a fallar, y aún así nos ama, nos sostiene, nos levanta cuando caemos. Después de la cena salieron hacia el monte de los Olivos, a un lugar llamado Getsemaní. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los mismos 3 que habían presenciado su gloria en el monte de la Transfiguración, para que ahora fueran testigos de su agonía en el huerto. Les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y se apartó un poco de ellos, y se postró sobre su rostro y comenzó a orar con una intensidad que hizo brotar de su cuerpo gotas de sudor como grandes gotas de sangre. Estaba luchando con la naturaleza humana que se rebelaba ante el horror de lo que estaba por venir. No solo el dolor físico atroz de la crucifixión, sino sobre todo el peso de todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, que cargaría sobre sus hombros.
la separación del Padre que experimentaría cuando se hiciera pecado por nosotros. Padre mío, oraba, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y mientras Jesús agonizaba en oración, mientras sudaba sangre bajo el peso de nuestra redención, ¿qué estaban haciendo Pedro y los otros dos? Dormían. 3 veces Jesús volvió y los encontró dormidos. 3 veces les pidió que velaran y oraran. Oh, y 3 veces se durmieron de nuevo, vencidos por el cansancio, sin darse cuenta de la gravedad del momento. Jesús le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estaban dispuestos en su espíritu, querían estar firmes junto a su maestro, pero su carne era débil. No pudieron mantenerse despiertos ni siquiera 1 hora. Y esta debilidad de la carne iba a manifestarse de manera mucho más terrible en las horas que vendrían. Si hubieran velado y orado como Jesús les pedía, quizás habrían tenido la fortaleza espiritual para resistir lo que venía. Pero al dormir cuando debían orar, se expusieron inermes a la tentación. De repente llegó Judas con una turba armada con espadas y palos, enviados por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Se acercó a Jesús y lo besó, la señal convenida para identificarlo en la oscuridad. Y entonces Pedro actuó. Sacó la espada que llevaba consigo y golpeó al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. En ese momento Pedro estaba listo para pelear, listo para defender a su maestro con su propia vida. Era valiente cuando se trataba de enfrentar una amenaza visible, cuando podía empuñar una espada y luchar. Pero Jesús le ordenó, «Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?» Y tocando la oreja del hombre, lo sanó. Jesús no iba a ser defendido con violencia. Su reino no se establecería con espadas, sino con amor, no con poder militar, sino con poder espiritual, no matando a sus enemigos, sino muriendo por ellos. Y se dejó arrestar, y se dejó atar, se dejó llevar como un cordero al matadero. Los discípulos, al ver que Jesús no iba a resistir, que no iba a hacer ningún milagro para liberarse, que aceptaba ser arrestado, sintieron que todo estaba perdido. Y huyeron. Todos huyeron, dispersándose en la oscuridad de la noche, escondiéndose, salvando sus propias vidas. Se cumplió lo que Jesús había profetizado. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero Pedro, después de huir en ese primer momento de pánico, se recompuso. No podía simplemente abandonar a su maestro, tenía que saber qué iba a pasar. Así que comenzó a seguir de lejos la comitiva que llevaba a Jesús prisionero. Juan, el discípulo amado, lo acompañaba. Llevaron a Jesús primero a la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás, y luego a la casa del mismo Caifás, donde se había reunido el Sanedrín para juzgar a Jesús en un juicio nocturno completamente ilegal, según sus propias leyes. Juan, que conocía al sumo sacerdote, pudo entrar al patio de la casa. Pedro se quedó fuera, pero luego Juan habló con la portera y le permitió entrar también. Dentro del patio había un fuego encendido porque hacía frío, y los criados y guardias se calentaban alrededor de él. Pedro se sentó entre ellos, tratando de pasar desapercibido, de mezclarse con la multitud, mientras en el interior interrogaban a Jesús. Y entonces comenzó la caída que Jesús había profetizado. Una criada se acercó a Pedro, lo miró a la luz del fuego y dijo,
también éste estaba con Jesús el Nazareno. Y Pedro, sintiendo el peligro, sintiendo los ojos de todos volviéndose hacia él, negó delante de todos: «No sé lo que dices, no lo conozco». Primera negación. Salió al portal, quizás para alejarse un poco, para calmarse. Pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Y Pedro negó de nuevo, esta vez con juramento: «No conozco al hombre». Segunda negación. Estaba cayendo más profundo en la mentira, en la cobardía, en la traición a su maestro. Pasó como una hora, y los que estaban alrededor del fuego empezaron a examinar más de cerca a Pedro. Su acento galileo lo delataba. Uno de ellos, un pariente del hombre al que Pedro había cortado la oreja en el huerto, dijo: «¿No te vi yo en el huerto con él?». Y otros afirmaban: «Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo». Pedro, sintiéndose acorralado, comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Tercera negación. Y en ese preciso instante, mientras las palabras salían de su boca, cantó un gallo. El sonido atravesó la noche y atravesó el corazón de Pedro como una daga. Y en ese mismo momento, Jesús, que estaba siendo llevado de un lugar a otro dentro de la casa, pasó cerca y volvió su rostro hacia Pedro. Sus miradas se cruzaron. Trata de imaginar ese momento. Jesús, con el rostro golpeado, maltratado, escupido, mirando a Pedro. Y Pedro, con el sabor amargo de su negación todavía en los labios, mirando a Jesús. No hubo reproche en esos ojos, no hubo acusación. Solo dolor, sí, un dolor inmenso por la traición, pero también amor, un amor que no se había apagado a pesar de todo. Y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante, o me negarás 3 veces». El peso de lo que había hecho cayó sobre Pedro con una fuerza aplastante. El hombre que había proclamado que moriría por Jesús no había sido capaz ni siquiera de admitir que lo conocía ante una simple criada. El hombre que había jurado nunca abandonarlo, lo había negado 3 veces, la última vez con maldiciones y juramentos. Había sido probado y había fallado miserablemente. Su presunción, su confianza en sus propias fuerzas, había resultado ser completamente vacía. Pedro salió de allí y lloró amargamente. Las lágrimas brotaban de lo más profundo de su ser, lágrimas de arrepentimiento, de vergüenza, de dolor por haber herido al maestro que tanto lo amaba. Lloraba por su debilidad, por su cobardía, por su traición. Y en esas lágrimas amargas estaba comenzando su verdadera transformación. Porque hasta ese momento, Pedro había confiado en Pedro. Había confiado en su propia valentía, en su propia fidelidad, en su propia fuerza, y esa confianza en sí mismo lo había llevado a la caída. Ahora, quebrantado, humillado, consciente de su propia miseria, podía finalmente empezar a confiar solo en la gracia de Dios. Hay una diferencia crucial entre las lágrimas de Pedro y la desesperación de Judas. Judas también se arrepintió de haber traicionado a Jesús. Devolvió las 30 piezas de plata. Confesó que había pecado entregando sangre inocente. Pero su arrepentimiento lo llevó solo a la desesperación, no a la conversión. Se ahorcó, incapaz de creer que podría haber perdón para él. Pedro, en cambio, lloró amargamente, pero no se rindió a la desesperación. En lo profundo de su corazón, a pesar de todo, y conservaba una chispa de esperanza en la misericordia de su maestro. Lo que siguió fueron las horas más oscuras de la historia. Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Fue acusado falsamente, abofeteado, azotado con un látigo que desgarró su carne, coronado con espinas que perforaron su cabeza,
vestido con un manto púrpura en burla de su realeza. La multitud que días antes lo había aclamado gritando «Hosana al Hijo de David», ahora gritaba «Crucifícale, crucifícale». Y Pilato, cobardemente, lavándose las manos de su responsabilidad, lo entregó para ser crucificado. Llevaron a Jesús al Gólgota, el lugar de la calavera, y allí lo clavaron en una cruz. Atravesaron con clavos sus manos y sus pies, levantaron la cruz y la dejaron caer en el hoyo preparado. Y Jesús pendió de esa cruz durante horas, sufriendo una agonía indescriptible, muriendo lentamente de asfixia y de dolor, cargando sobre sí el peso del pecado del mundo entero para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Dónde estaba Pedro mientras todo esto sucedía? No lo sabemos con certeza. Los evangelios no nos dicen. Probablemente escondido en alguna parte, aterrorizado de que vinieran también por él, destrozado por lo que había hecho, sin atreverse a acercarse al lugar de la crucifixión. Solo Juan de entre los 12 estuvo al pie de la cruz, junto con las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Pedro no estaba ahí para ver cómo su maestro moría por él, cómo daba su vida en rescate por muchos, cómo pronunciaba desde la cruz sus últimas palabras. «Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Jesús murió, y con su muerte pareció morir también toda esperanza. Lo bajaron de la cruz, envolvieron su cuerpo en lienzos con especias aromáticas y lo depositaron en un sepulcro nuevo excavado en la roca. Una gran piedra fue rodada a la entrada del sepulcro. Pilato ordenó que se sellara y que se pusieran guardias para vigilarlo, porque los principales sacerdotes temían que los discípulos vinieran a robar el cuerpo y dijeran que había resucitado. Y llegó el sábado, el día de reposo, y los discípulos se quedaron quietos, devastados, sin esperanza. Todo había terminado. El que pensaban que era el Mesías estaba muerto. Sus sueños de un reino restaurado de Israel estaban hechos añicos. Se habían equivocado completamente. Y Pedro cargaba, además, con el peso adicional de su triple negación, con la vergüenza de haber abandonado a su maestro en su momento de mayor necesidad. Pero al tercer día, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, sucedió algo que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Algunas mujeres fueron al sepulcro llevando especias aromáticas que habían preparado para terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús. María Magdalena iba con ellas. Pero cuando llegaron, encontraron la piedra removida de la entrada del sepulcro. Entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban perplejas por esto, aparecieron 2 varones con vestiduras resplandecientes que les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado». María Magdalena corrió a dar la noticia a los discípulos. Encontró a Pedro y a Juan y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Juan, siendo más joven, corrió más rápido y llegó primero, pero se detuvo en la entrada. Pedro, llegando después, entró directamente al sepulcro con esa audacia característica suya. Vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El cuerpo no estaba, pero tampoco había señales de que alguien lo hubiera robado apresuradamente. Todo estaba ordenado, como si simplemente el cuerpo hubiera desaparecido de dentro de los lienzos. No entendían todavía lo que había pasado. Se volvieron a sus casas perplejos, maravillados,
sin saber qué pensar. Pero ese mismo día, el Señor resucitado se apareció. No sabemos exactamente cuándo ni cómo, pero Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios que Jesús apareció a Cefas, es decir, a Pedro. Fue una aparición privada, un encuentro personal entre el Maestro resucitado y el discípulo que lo había negado. No se nos relatan los detalles de ese encuentro. Se nos guarda el secreto de lo que hablaron, de las palabras de perdón y restauración que Jesús debió pronunciar sobre Pedro. Pero podemos imaginar el alivio inmenso, la alegría abrumadora, el perdón sanador que Pedro debe haber experimentado al ver de nuevo a su Señor vivo y al recibir su misericordia a pesar de su triple negación. Esa misma tarde, Jesús se apareció también a los discípulos reunidos en el aposento alto, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pedro estaba ahí, y Jesús entró, a pesar de las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y dijo: «Paz a vosotros». Les mostró sus manos y su costado, las marcas de los clavos y de la lanza, las heridas gloriosas de su pasión, que ahora resplandecían como trofeos de su victoria sobre el pecado y la muerte. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. No era un fantasma, no era una alucinación, era Él, el mismo Jesús, pero gloriosamente resucitado, con un cuerpo real pero transformado, no sujeto ya a las limitaciones del espacio y el tiempo. Durante 40 días, Jesús se apareció múltiples veces a sus discípulos, enseñándoles, consolándoles, preparándoles para la misión que vendría. Y en una de esas apariciones, junto al mar de Galilea, sucedió la restauración completa y pública de Pedro. Algunos de los discípulos, incluido Pedro, habían vuelto a Galilea. Pedro dijo: «Voy a pescar». O era como volver al principio, a lo conocido, a lo seguro. Los otros dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Salieron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¿No te resulta familiar? Es casi exactamente como aquella primera vez, años atrás, cuando Jesús lo llamó por primera vez. Cuando venía el amanecer, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no sabían que era Él. Les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Respondieron: «No». Y Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». La echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había, 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Juan fue el primero en reconocerlo. Le dijo a Pedro: «Es el Señor». Y Pedro, al oír esto, se vistió, porque estaba desnudo, y se echó al mar, nadando hacia la orilla mientras los demás venían en la barca arrastrando la red con los peces. No podía esperar, no podía ir despacio. Tenía que llegar junto a Jesús lo más rápido posible. Cuando llegaron a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les preparó el desayuno, les sirvió el pan y el pescado. Era un acto de humildad hermoso, el Señor resucitado sirviéndoles la comida a sus discípulos. Y después que comieron, Jesús le dijo a Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Usó su nombre original, Simón, no Pedro, como llevándolo de vuelta al punto de partida, y le preguntó si lo amaba. 3 preguntas, correspondientes a las 3 negaciones. Era una oportunidad de restauración, de deshacer públicamente ante los demás discípulos lo que había hecho en el patio del sumo sacerdote. A Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?».
Y Pedro respondió de nuevo, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo, «Pastorea mis ovejas». La tercera vez le preguntó, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez si lo amaba. La triple pregunta le dolió, le recordó su triple negación. Pero era necesaria para la sanación completa. Le dijo, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Y luego añadió algo más, una profecía sobre el final de Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús estaba profetizando sobre la muerte de Pedro, indicando con qué muerte habría de glorificar a Dios. Pedro moriría crucificado como su maestro, pero según la tradición, pediría ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Cristo. Y después de decirle esto, añadió simplemente, «Sígueme». Ese «sígueme» era el mismo llamado que le había hecho años atrás junto al mar. Era comenzar de nuevo, pero ahora desde una base completamente diferente. El Pedro joven, confiado en sí mismo, impulsivo, había muerto en esa noche de negación y en las lágrimas amargas que siguieron. El Pedro que ahora seguía a Jesús era un hombre transformado por el fuego del sufrimiento y por el bálsamo de la misericordia divina. Ya no confiaba en sus propias fuerzas, sino en la gracia de Dios. Ya no era la roca quebradiza de antes, sino que estaba en camino de convertirse en la roca sólida sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. 40 días después de su resurrección, Jesús llevó a sus discípulos fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania. Les dio sus últimas instrucciones. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el Espíritu Santo que vendría sobre ellos y les daría poder para ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Y mientras los bendecía, se elevó, y una nube lo ocultó de sus ojos. Se fue al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo y se reunieron en el aposento alto, perseverando unánimes en oración junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. Eran como 120 personas, y Pedro ya comenzó a ejercer su liderazgo. Fue él quien se puso en pie en medio de los hermanos y propuso que era necesario reemplazar a Judas, que se había perdido por su traición, para completar de nuevo el número de 12 apóstoles. Citando las Escrituras, demostrando cómo se habían cumplido las profecías sobre el traidor, condujo el proceso por el cual Matías fue elegido para ocupar el lugar de Judas entre los 12. Y luego llegó Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Estaban todos reunidos en un mismo lugar cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Había en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, que habían venido para la fiesta. Cuando oyeron este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo,
se puso en pie con los 11. Este es el mismo Pedro que semanas atrás no se había atrevido a confesar que conocía a Jesús ante una criada. O este es el mismo Pedro que había negado con maldiciones y juramentos tener algo que ver con el Nazareno. Pero ahora, transformado por el Espíritu, alzó su voz y les habló con una autoridad y una claridad impresionantes. Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y predicó su primer gran sermón. Les explicó que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de las profecías antiguas, el derramamiento del Espíritu Santo prometido. Les habló de Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre ellos, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. O les habló de cómo había sido entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero cómo ellos, con manos de inicuos, lo habían crucificado y matado. Y luego proclamó la verdad gloriosa. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Les explicó cómo David había profetizado sobre la resurrección del Cristo, cómo Jesús había sido exaltado por la diestra de Dios, cómo había recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo y lo había derramado sobre sus discípulos. Y concluyó con una declaración poderosa, valiente, que debió resonar como un trueno sobre la multitud. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Las palabras penetraron en los corazones de los oyentes como espadas. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Y Pedro les respondió con un mensaje que ha resonado a través de los siglos, el mismo mensaje que la Iglesia sigue proclamando hoy. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ese día se añadieron como 3,000 almas. 3,000 personas fueron bautizadas, recibieron el perdón de sus pecados, fueron incorporadas a la iglesia naciente. El pescador se había convertido en pescador de hombres, con una efectividad que superaba sus sueños más salvajes. Una sola palabra predicada por Pedro, ungida por el Espíritu Santo, produjo más fruto que todas las jornadas de pesca de su vida anterior. Y así comenzó la historia de la iglesia primitiva, y Pedro estaba en el centro de todo. Junto con Juan, sanó a un paralítico en la puerta del templo llamada La Hermosa. El hombre, que había estado lisiado desde su nacimiento y que todos los días era puesto a la puerta del templo para pedir limosna, fue sanado instantáneamente cuando Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El hombre saltaba y alababa a Dios, y toda la gente lo veía andar y alabar a Dios, y estaban llenos de asombro. Pedro aprovechó la ocasión para predicar de nuevo a la multitud que se había reunido, explicándoles que no era por su propio poder o piedad que habían sanado a ese hombre, sino por la fe en el nombre de Jesús. Les llamó al arrepentimiento, les anunció que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías, que era el profeta como Moisés, que Dios había prometido levantar. Y muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de los varones llegó a ser como 5,000,
Pero este crecimiento explosivo de la Iglesia no pasó desapercibido para las autoridades. Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos vinieron sobre Pedro y Juan mientras todavía hablaban al pueblo, molestos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los arrestaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Al otro día se reunió el Sanedrín, el mismo cuerpo que había condenado a Jesús semanas atrás. Anás el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote estaban allí. Pusieron a Pedro y a Juan en medio y les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Era exactamente el tipo de situación que había hecho que Pedro negara a Cristo antes. Estaba de nuevo ante las autoridades que habían matado a Jesús. Estaba de nuevo en peligro de ser arrestado, torturado, quizás muerto. Pero ahora Pedro no era el mismo hombre. Lleno del Espíritu Santo, les respondió con una valentía asombrosa: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Comenzó con un respeto formal, pero sin un ápice de miedo. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Les echó en cara directamente que ellos habían crucificado al Mesías, y luego proclamó la verdad fundamental. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los del Sanedrín estaban asombrados. Veían el denuedo de Pedro y de Juan, y sabían que eran hombres sin letras e indoctos, pescadores simples sin educación formal en las escuelas rabínicas. ¿Cómo podían hablar con tanta autoridad, con tanta claridad, con tanto poder? Y reconocían que habían estado con Jesús. Esa era la diferencia. Habían estado con Jesús y habían sido transformados por su Espíritu, y ahora nada los podía detener. No pudieron condenarlos porque todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que había sido hecho, y el hombre que había sido sanado tenía más de 40 años. Así que después de amenazarlos, de prohibirles hablar o enseñar en el nombre de Jesús, los soltaron. Y Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Obediencia a Dios antes que a los hombres. Fidelidad al llamado divino por encima de cualquier amenaza humana. Ese era el nuevo Pedro, la roca sobre la cual Cristo edificaba su iglesia. Volvieron a los suyos, les contaron lo que les habían dicho los principales sacerdotes y los ancianos, y todos juntos alzaron unánimemente la voz a Dios en oración, pidiéndole que les concediera hablar su palabra con toda confianza. Y cuando hubieron orado, el lugar tembló donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia crecía no solo en número, sino en unidad y en generosidad. Los creyentes tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No había entre ellos ningún necesitado. Pedro ejercía un liderazgo fundamental en esta comunidad. Cuando Ananías y Safira mintieron sobre el precio que habían recibido por una propiedad que vendieron, pretendiendo dar todo cuando en realidad se habían guardado parte, fue Pedro quien, por revelación del Espíritu Santo, desenmascaró su hipocresía. «Ananías», le dijo, «¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y Ananías cayó muerto. 3 horas después, su esposa Safira, sin saber lo que había pasado, repitió la misma mentira. Y Pedro le anunció que los jóvenes que habían enterrado a su marido estaban a la puerta y la sacarían también a ella. Y ella cayó muerta a sus pies. Fue un juicio severo, pero necesario en esos primeros días de la Iglesia para establecer la santidad que Dios requería de su pueblo, para dejar claro que no se podía jugar con las cosas de Dios, que la hipocresía no sería tolerada. Y vino gran temor sobre toda la Iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pedro estaba ejerciendo las llaves del reino, atando en la tierra lo que sería atado en el cielo, estableciendo los principios por los cuales funcionaría la comunidad de los creyentes. Los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos. Y multitudes de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. El poder de Dios obraba poderosamente a través de Pedro, el mismo que años atrás era solo un pescador, el mismo que había negado a Cristo, ahora era instrumento de milagros extraordinarios. Pero este éxito provocó más oposición. El sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo: «Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida». Y ellos obedecieron, entrando de mañana en el templo y enseñando. Cuando el Sanedrín se reunió y mandó traer a los presos, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Volvieron y dieron la noticia diciendo: «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro». Estaban perplejos, no sabiendo en qué vendría a parar aquello. Entonces vino uno y les dio la noticia: «He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo». Los trajeron de nuevo ante el Sanedrín, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo que apoyaba a los apóstoles. El sumo sacerdote les dijo: «¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». No se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre de Jesús, lo llamaban ese hombre, como si nombrarlo les diera poder. Y Pedro y los otros apóstoles respondieron con una de las declaraciones más importantes de toda la historia del cristianismo: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen». Los del Sanedrín se enfurecieron y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado por todo el pueblo, intervino. Aconsejó cautela, recordándoles otros movimientos que habían surgido y se habían disipado. Y concluyó con una sabiduría que todavía resuena:
Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Sus palabras prevalecieron. Llamaron a los apóstoles, los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. Y ellos salieron de la presencia del Sanedrín, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, gozosos de haber sido azotados, gozosos de haber sufrido, porque consideraban un honor poder padecer por Cristo, quien había sufrido infinitamente más por ellos, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo cada día, en el templo y por las casas. La Iglesia siguió creciendo. Se necesitó organización para atender a las viudas y a los necesitados, así que se eligieron 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para servir en esa tarea, mientras que los apóstoles se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra. Uno de estos 7 era Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero Esteban fue arrestado por las autoridades y llevado ante el Sanedrín bajo falsas acusaciones de blasfemia. Predicó un sermón poderoso, recorriendo toda la historia de Israel y concluyendo con una denuncia profética de la dureza de corazón de sus oyentes. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Las palabras enfurecieron a los del Sanedrín. Rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y Esteban, arrodillándose, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fue el primer mártir de la Iglesia, el primero en derramar su sangre por el nombre de Jesús, siguiendo los pasos de su Maestro hasta la muerte. Este martirio desencadenó una gran persecución contra la Iglesia en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero esto que parecía una tragedia, resultó ser parte del plan de Dios, porque los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. La persecución, en lugar de extinguir el fuego del Evangelio, te lo esparció como brasas ardientes que encendían nuevos fuegos donde quiera que caían. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicó a Cristo. Las multitudes escuchaban y creían, y había gran gozo en aquella ciudad. Pedro y Juan bajaron desde Jerusalén para orar por los nuevos convertidos, para que recibieran el Espíritu Santo. Y cuando imponían sus manos sobre ellos, recibían el Espíritu Santo. Pedro seguía ejerciendo su rol de liderazgo, supervisando y confirmando el crecimiento de la Iglesia en nuevas regiones. Pero uno de los momentos más trascendentales en la vida de Pedro, un momento que cambiaría el curso de toda la historia de la Iglesia, estaba por venir. Pedro había ido a visitar a los santos que habitaban en Lida, y allí sanó a un hombre llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba postrado en cama, paralítico. Así le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y en el acto se levantó,
y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. De allí fue llamado a Jope porque una discípula muy querida, llamada Tabita, había muerto. Cuando Pedro llegó, lo llevaron al aposento alto, donde estaba el cuerpo. Y las viudas lloraban, mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita hacía cuando vivía. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Luego, volviéndose hacia el cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Pedro la presentó viva a los creyentes, y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días, hospedándose en casa de un curtidor llamado Simón. Estando allí, un día subió a la azotea para orar, ante cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En él había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro respondió: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Como judío piadoso, Pedro había guardado toda su vida las leyes de pureza alimenticia de Moisés, no comiendo animales considerados inmundos. Pero la voz volvió a decirle por segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se repitió 3 veces, y luego el lienzo fue recogido al cielo. Pedro estaba perplejo, preguntándose qué significaría esta visión. De cuando llegaron a la casa, unos hombres enviados por Cornelio, un centurión romano, gentil, pero que temía a Dios y oraba siempre a Dios. Cornelio había tenido también una visión en la que un ángel le decía que enviara a buscar a Pedro. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro fue con ellos a Cesarea, a la casa de Cornelio. Y cuando iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y se postró a sus pies adorándole. Pero Pedro lo levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Entró en la casa y encontró a muchos reunidos, porque Cornelio había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y Pedro les dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?» Cornelio le contó su visión, y Pedro comprendió finalmente el significado de la suya. No se trataba solo de alimentos, se trataba de personas. Dios le estaba enseñando que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles, que ninguna persona debía ser considerada inmunda o indigna de escuchar las buenas nuevas de salvación. Y Pedro abrió su boca y dijo: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Y comenzó a predicarles el Evangelio, contándoles sobre Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, o cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Les contó cómo lo mataron colgándole en un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día, e hizo que se manifestara a testigos escogidos de antemano. Y les mandó predicar al pueblo y testificar que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro aún hablaba,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, y para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Fue un momento revolucionario. La puerta de la salvación se abría de par en par a los gentiles. La Iglesia dejaba de ser una secta judía para convertirse en una realidad universal, católica, para todas las naciones. Y fue Pedro, el apóstol al que Cristo había dado las llaves del reino, quien abrió esta puerta. Había usado las llaves primero en Pentecostés para abrir la puerta a los judíos, luego en Samaria para los samaritanos, y ahora en Cesarea para los gentiles. Las tres grandes divisiones de la humanidad, según el pensamiento de la época, estaban ahora incorporadas a la Iglesia. Cuando Pedro volvió a Jerusalén, o algunos de los creyentes judíos lo criticaron diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pero Pedro les contó detalladamente todo lo que había pasado, la visión, el llamado del Espíritu, cómo el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles al escuchar el Evangelio. Y concluyó: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Sus palabras convencieron a los hermanos y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Poco después, el rey Herodes Agripa comenzó una nueva ola de persecución contra la Iglesia. Mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los tres del círculo más íntimo de Jesús, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era durante los días de los panes sin levadura, la Pascua. Después de tomarle preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, con la intención de sacarle al pueblo, después de la Pascua, para ejecutarlo. Pedro estaba, pues, custodiado en la cárcel. Pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. El ángel tocó a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pues le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pedro no sabía si era real lo que hacía el ángel, pensaba que veía una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y caminaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando por él. Cuando llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron:
«Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces dijeron: «Es su ángel». No podían creer que realmente fuera Pedro. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Este Jacobo era el hermano del Señor, que se había convertido después de la resurrección, y que ahora era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y saliendo, se fue a otro lugar. Pedro tuvo que esconderse, que dejar Jerusalén para escapar de Herodes. Los años siguientes son menos documentados en el libro de los Hechos, que se centra más en los viajes misioneros de Pablo. Pero sabemos que Pedro siguió ejerciendo su ministerio apostólico, viajando a diversas regiones. Visitó Antioquía, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, donde había una iglesia floreciente con creyentes tanto judíos como gentiles. Al principio, Pedro comía junto con los gentiles, poniendo en práctica lo que había aprendido en su visión en Jope. Pero cuando vinieron algunos de parte de Jacobo desde Jerusalén, Pedro comenzó a retraerse y apartarse de los gentiles, temiendo a los de la circuncisión, que creían que los gentiles convertidos debían guardar la ley de Moisés. Y los otros judíos también disimulaban con él, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo, que estaba allí, vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y reprendió a Pedro delante de todos. Es un episodio que nos muestra que incluso Pedro, el líder de los apóstoles, seguía siendo humano, seguía sujeto a debilidades y errores. Su temor al «¿qué dirán?» lo llevó a actuar hipócritamente, contradictoriamente, a lo que él mismo sabía que era verdad. Pero también nos muestra su humildad, porque aceptó la corrección de Pablo, que era más joven que él en la fe, y se corrigió. No se aferró a su posición de autoridad para rechazar una crítica justa. Es una lección importante para todos los que ejercen liderazgo en la Iglesia. Nadie está por encima de la corrección fraterna. Nadie es infalible en su comportamiento personal. Hubo después un concilio en Jerusalén para resolver la cuestión de qué debían guardar los gentiles convertidos de la ley de Moisés. Algunos creían que debían ser circuncidados y guardar toda la ley. Pablo y Bernabé, y hubo que habían visto cómo Dios obraba entre los gentiles sin imponerles estas cargas, se oponían. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les habló, recordándoles cómo Dios lo había escogido para que los gentiles oyesen por su boca la palabra del Evangelio y creyesen cómo Dios les había dado el Espíritu Santo igual que a ellos, sin hacer distinción entre judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, concluyó Pedro, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Sus palabras fueron decisivas. Jacobo propuso entonces una solución intermedia que fue aceptada: no cargar a los gentiles con toda la ley de Moisés, sino solo pedirles que se abstuvieran de lo contaminado por los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Era una decisión que liberaba a la Iglesia para expandirse por todo el mundo gentil sin estar atada a prácticas culturales judías que no eran esenciales para la salvación. Los últimos años de la vida de Pedro son menos conocidos. Sabemos que siguió viajando, acompañado probablemente por su esposa, predicando el Evangelio.
Escribió 2 cartas que están incluidas en el Nuevo Testamento, dirigidas a los cristianos dispersos en diversas provincias de Asia Menor, cartas llenas de aliento, de enseñanza, de exhortaciones a permanecer firmes en la fe, a pesar de las persecuciones. En su primera carta les dice: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría». Habla desde la experiencia de alguien que ha pasado por el fuego, que ha sido probado una y otra vez, que ha experimentado tanto la caída como la restauración, tanto la debilidad como el poder de Dios manifestado en su debilidad. Les escribe sobre la esperanza viva que tenemos por la resurrección de Jesucristo de los muertos, sobre la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos. Les habla de Cristo como la piedra angular, preciosa, escogida, y de cómo nosotros somos edificados como piedras vivas sobre él. Es hermoso cómo el que fue llamado roca ahora habla de todos los creyentes como piedras vivas que forman un templo espiritual. La identidad que Cristo le dio a él, ahora la comparte con toda la Iglesia. Les exhorta a vivir vidas santas, a amar a los hermanos entrañablemente, a honrar a todos, a sufrir con paciencia cuando son perseguidos injustamente, siguiendo el ejemplo de Cristo que sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Les habla a los ancianos, a los líderes de las iglesias, como anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, exhortándolos a apacentar la grey de Dios que está entre ellos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y les recuerda: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, o echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe». Palabras de alguien que conoce bien las asechanzas del enemigo, que fue zarandeado como trigo, pero que fue sostenido por la oración de Cristo y por la gracia de Dios. La tradición nos dice que Pedro terminó sus días en Roma, la capital del imperio, el corazón del poder que dominaba el mundo conocido. Allí predicó el Evangelio, allí pastoreó la iglesia que se formó en esa gran ciudad. Y allí, durante la persecución desatada por el emperador Nerón contra los cristianos, fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición antigua, cuando iban a crucificarlo, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Es un detalle que, aunque no podemos verificar históricamente con absoluta certeza, encaja perfectamente con lo que sabemos del carácter de Pedro, con su humildad nacida del reconocimiento de sus propias caídas, con su amor profundo por Cristo, que lo llevaba a considerarse siempre indigno de los honores de su Maestro. Y así, colgando de una cruz invertida, Pedro entregó su espíritu. El pescador de Galilea, el hombre impetuoso que había caminado sobre las aguas y se había hundido, que había confesado a Cristo como Hijo de Dios y lo había negado 3 veces, que había huido cobardemente y había vuelto valiente por el Espíritu Santo, completaba ahora su carrera. Había guardado la fe, había peleado la buena batalla,
Había cumplido el llamado que Jesús le había hecho junto al mar de Galilea. «Sígueme». Y lo había seguido hasta el final, hasta la cruz, hasta la muerte, hasta la gloria. La tumba de Pedro fue venerada desde los primeros siglos en el Vaticano, en Roma. Sobre ella se construyó una basílica, que fue reemplazada en el Renacimiento por la gran Basílica de San Pedro que conocemos hoy. Excavaciones arqueológicas en el siglo XX descubrieron bajo el altar mayor una tumba del siglo I, con inscripciones que la identificaban como la tumba de Pedro. Es un testimonio conmovedor de cómo la Iglesia primitiva honró la memoria de su primer pastor, de la roca sobre la cual Cristo edificó su Iglesia. Y la promesa de Jesús se ha cumplido a través de los siglos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia que Pedro ayudó a fundar, que lideró en sus primeros años cruciales, ha sobrevivido a persecuciones, herejías, escándalos, ataques externos e internos. Ha visto caer imperios, ha atravesado épocas oscuras y épocas de esplendor, y sigue aquí, 2000 años después, extendida por todo el mundo, proclamando el mismo Evangelio que Pedro predicó en Pentecostés. Arrepentíos y creed en Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. ¿Qué podemos aprender nosotros de la vida de San Pedro? Tantas cosas, tantas lecciones que su historia nos deja grabadas en el corazón. Aprendemos que Dios puede tomar nuestras mayores debilidades y transformarlas en fortalezas cuando nos rendimos a Él. Pedro era impulsivo, y Dios usó esa impulsividad, encauzada por el Espíritu Santo, para hacer de él un líder audaz que se lanzaba sin miedo a predicar el Evangelio. Era impetuoso, y Dios usó ese carácter para que fuera el primero en confesar la fe, el primero en saltar de la barca, el primero en entrar al sepulcro vacío. Aprendemos que nuestros fracasos no son finales. Pedro negó a Cristo de la manera más cobarde posible, y sin embargo fue restaurado, perdonado, renovado en su llamado. Si Dios pudo usar a Pedro después de su negación triple, puede usarnos a nosotros después de nuestros fallos. Ningún pecado es tan grande que la misericordia de Dios no pueda cubrirlo cuando venimos con un corazón arrepentido. Las lágrimas amargas de Pedro nos recuerdan que el verdadero arrepentimiento abre la puerta a una restauración completa. Aprendemos que la santidad no es ausencia de tentación o de caídas, sino la disposición constante de levantarnos y seguir adelante. Pedro cayó, pero se levantó. Falló, pero no se rindió a la desesperación. Fue corregido por Pablo en Antioquía y aceptó la corrección con humildad. La vida cristiana no es un camino recto y sin obstáculos. Es una peregrinación llena de altibajos, de victorias y derrotas, pero siempre avanzando hacia la meta que es Cristo. Aprendemos que el liderazgo en la Iglesia es servicio, no dominio. Jesús lavó los pies de Pedro, y Pedro aprendió a lavar los pies de otros. Jesús dio su vida por las ovejas, y Pedro aprendió a dar la suya. El modelo de autoridad en el reino de Dios es radicalmente diferente al modelo del mundo. No se trata de ejercer poder sobre otros, sino de servirlos en amor, de dar la vida por ellos si es necesario. Aprendemos que la fe crece no en los momentos de gloria en la cima del monte, sino en los valles oscuros de la prueba. Pedro fue transformado no tanto en la transfiguración, sino en el patio de Caifás, no tanto cuando caminaba sobre las aguas, sino cuando comenzó a hundirse y tuvo que clamar: «Señor, sálvame». Es en nuestras debilidades donde el poder de Dios se perfecciona. Es en nuestro quebranto donde su gracia se manifiesta más gloriosamente.
aprendemos que necesitamos siempre mantener nuestra mirada fija en Jesús. Mientras Pedro miró a Jesús, caminó sobre las aguas. Cuando miró a las circunstancias amenazantes, comenzó a hundirse. Nuestra vida espiritual depende de dónde fijamos nuestra atención. Si nos enfocamos en nuestros problemas, en nuestras debilidades, en las tormentas que nos rodean, nos hundiremos. Pero si mantenemos nuestros ojos en Cristo, podemos caminar sobre cualquier tempestad. Aprendemos que la oración de Jesús por nosotros es lo que nos sostiene. He rogado por ti, que tu fe no falte, le dijo Jesús a Pedro. Y esa oración lo sostuvo a través del zarandeo. Cristo vive para interceder por nosotros ante el Padre, y esa intercesión es nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra garantía de que no seremos arrancados de su mano. Y aprendemos, sobre todo, que el amor de Dios es inquebrantable. Jesús amó a Pedro antes de su negación, durante su negación y después de su negación. Lo amó en su presunción y en su quebrantamiento, en su valentía y en su cobardía, en su fidelidad y en su traición. Ese amor no dependía de lo que Pedro hiciera o dejara de hacer, sino de quién es Dios. Amor infinito, misericordia sin límites, a gracia inagotable. Amigo mío, amiga mía, si has llegado hasta aquí en este largo recorrido por la vida de San Pedro, quiero que sepas que su historia es también tu historia. Todos somos Pedro en algún momento, impulsivos y cobardes, valientes y débiles, fieles y traidores. Todos hemos prometido no fallar y hemos fallado. Todos hemos jurado lealtad y hemos huido cuando vino la prueba. Todos hemos negado a Cristo de mil maneras, quizás no con palabras, pero sí con nuestras acciones, con nuestros silencios, con nuestras componendas con el mundo. Pero también todos estamos invitados a experimentar la misma restauración que Pedro experimentó. Jesús sigue preguntándonos junto al fuego de la playa, ¿me amas? Y cada vez que respondemos con sinceridad, sí, Señor, tú sabes que te amo, Él nos renueva en nuestro llamado, apacienta mis ovejas. Nos da una misión, nos confía su rebaño, nos llama a seguirlo de nuevo. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán profunda haya sido tu negación, no importa cuánto tiempo hayas pasado escondido, llorando lágrimas amargas de arrepentimiento. Si vuelves tu rostro hacia Cristo, si abres tu corazón a su misericordia, si aceptas su perdón y su llamado renovado, Él puede transformarte. Puede convertir tu debilidad en fortaleza, tu vergüenza en gloria, tu caída en un testimonio del poder de su gracia. Pedro nos enseña que no somos lo que hemos hecho, sino lo que Dios puede hacer con nosotros cuando nos rendimos a Él. Que nuestro pasado no determina nuestro futuro, que es posible comenzar de nuevo, renacer, ser transformados de gloria en gloria. Que el pescador puede convertirse en pescador de hombres, o que la roca quebradiza puede volverse roca sólida, que el negador cobarde puede convertirse en el mártir valiente que da su vida proclamando el nombre de Cristo. Hoy, al recordar a San Pedro en su fiesta del 22 de febrero, no solo estamos honrando la memoria de un santo del pasado, estamos celebrando lo que Dios puede hacer con cualquiera de nosotros. Estamos proclamando que la gracia es más poderosa que el pecado, que la misericordia triunfa sobre el juicio, que el amor de Dios es más grande que todas nuestras caídas. Así que te invito a que hagas tuya la oración de Pedro cuando comenzaba a hundirse en las aguas. Señor, sálvame. Esas dos palabras son suficientes. No necesitas un discurso elaborado, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas haber arreglado tu vida primero.
Solo necesitas clamar con sinceridad: Señor, sálvame. Y Él extenderá su mano y te sostendrá, como sostuvo a Pedro, como ha sostenido a millones de creyentes a través de los siglos. Y después, cuando hayas experimentado su salvación, cuando hayas sido levantado de tu hundimiento, cuando hayas recibido su perdón y su restauración, entonces escucharás su voz diciéndote lo mismo que le dijo a Pedro: sígueme. No hacia una vida fácil, no hacia un camino sin pruebas, sino hacia una aventura extraordinaria de fe, hacia una misión que le dará sentido y propósito a tu existencia, hacia un destino que te llevará a través de valles y montañas hasta llegar finalmente a la patria celestial, donde Él te espera con los brazos abiertos. San Pedro, el primer papa, el pescador de Galilea, la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, ruega por nosotros. Ruega para que tengamos la valentía de seguir a Cristo sin importar el costo. Ruega para que cuando caigamos, tengamos la humildad de llorar lágrimas de arrepentimiento y la fe de creer en el perdón. Ruega para que cuando seamos restaurados, tengamos la generosidad de apacentar las ovejas de Cristo, de servir a nuestros hermanos, de dar nuestra vida por el Evangelio. Ruega para que un día, cuando hayamos completado nuestra carrera, podamos reunirnos contigo y con todos los santos en la presencia gloriosa de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Gracias, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este largo viaje a través de la vida de San Pedro. Espero que su historia haya tocado tu alma como ha tocado la mía cada vez que la medito. No olvides suscribirte a este canal si quieres seguir conociendo las vidas de los santos, esos hombres y mujeres extraordinarios que nos muestran el camino hacia Dios. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y sobre todo, comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que Dios puede transformar cualquier vida, que nunca es tarde para volver a empezar, que la misericordia de Dios no tiene límites. Déjame un comentario contándome qué parte de la vida de Pedro te ha impactado más, o simplemente escribe una oración para que todos los que estamos aquí, buscando crecer en la fe, seamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga abundantemente, que María Santísima te cubra con su manto, y que San Pedro interceda por ti ante el trono de la gracia. Hasta nuestro próximo encuentro, que sea muy pronto. Paz y bien.